Bienvenidos a la quinta sesión de nuestro curso La democracia y su enfoque constitucional salvadoreño. Hoy abordaremos los límites de los derechos fundamentales desde una perspectiva constitucional. La doctrina constitucional moderna reconoce que los derechos fundamentales, si bien son pilares esenciales del Estado de Derecho, no pueden ser considerados absolutos. El ordenamiento jurídico establece límites que pueden manifestarse tanto en la determinación del contenido material del derecho como en las restricciones a su ejercicio. Estas limitaciones deben interpretarse de manera restrictiva a fin de evitar la desnaturalización del derecho o la imposibilidad de su ejercicio efectivo. La teoría de Robert Alexy, desarrollada en el video anterior, profundiza en este concepto al definir los límites como normas que restringen la realización de principios fundamentales. Esta definición implica que las restricciones deben tener un carácter normativo y un rango constitucional para ser válidas. En el ordenamiento jurídico salvadoreño, estas limitaciones encuentran su fundamento en la misma Constitución. A manera de ilustración, el régimen de excepción en El Salvador representa un ejemplo paradigmático de la limitación constitucionalmente permitida de los derechos fundamentales. El artículo 29 de la Constitución establece el marco jurídico para esas restricciones extraordinarias, mientras que el artículo 131, ordinal 27, faculta a la Asamblea Legislativa para suspender y restablecer las garantías constitucionales bajo condiciones específicas. La implementación del régimen de excepción desde marzo del año 2022 ha puesto de manifiesto la complejidad de equilibrar la seguridad pública con los derechos fundamentales. La Constitución permite la suspensión de ciertos derechos específicos. Entre estos se encuentra el artículo 12, inciso segundo de la Constitución, que consigna que la persona detenida debe ser informada de las razones de su detención. Además, se garantiza al detenido la asistencia de defensor en las diligencias de los órganos auxiliares de la Administración de Justicia y en los procesos judiciales. Otro artículo que puede ser limitado es el 13, inciso segundo, en donde se establece que la detención administrativa no excederá de 72 horas el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, entre otros. Sin embargo, esta facultad no es ilimitada ni arbitraria. La teoría constitucional moderna, en consonancia con el pensamiento de Robert Alexy, establece que incluso en estados de excepción, las restricciones deben cumplir con el principio de proporcionalidad. Este principio requiere que las medidas adoptadas sean idóneas para alcanzar el fin perseguido, necesarias en el sentido de que no solo existan alternativas menos lesivas, sino que deben ser proporcionales en sentido estricto, considerando el balance entre los beneficios de la medida y los perjuicios causados. En el contexto salvadoreño es preciso señalar que si bien el Estado puede restringir temporalmente ciertos derechos para enfrentar situaciones extraordinarias, estas restricciones deben mantener coherencia con los principios fundamentales del Estado de Derecho. Las medidas adoptadas deben ser temporales, estar sujetas a un control jurisdiccional y respetar el contenido esencial de los derechos fundamentales. La experiencia del régimen de excepción en El Salvador demuestra cómo las limitaciones a los derechos fundamentales operan en la práctica. Las detenciones realizadas bajo este régimen deben mantener un equilibrio entre la necesidad de garantizar la seguridad pública y la protección de los derechos fundamentales, siendo una obligación del Estado garantizar el debido proceso y el respeto a la dignidad humana. Esa situación ilustra la teoría de Alexy sobre la ponderación de principios constitucionales. Por un lado, existe el deber del Estado de garantizar la seguridad pública, pero por otro lado, también está la obligación de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. La resolución de esta tensión requiere un ejercicio de ponderación que considere las circunstancias específicas y busque preservar el núcleo esencial de los derechos fundamentales, incluso cuando estos se encuentran temporalmente limitados. La práctica del régimen de excepción también demuestra que las limitaciones a los derechos fundamentales
deben estar sujetas a mecanismos de control constitucional efectivos. La Sala de lo Constitucional, a través de su jurisprudencia de años anteriores, establece los parámetros bajo los cuales estas limitaciones pueden ser consideradas constitucionalmente válidas, asegurando que las restricciones no excedan estrictamente lo necesario para alcanzar los fines constitucionalmente legítimos. Los límites de los derechos fundamentales, entendidos desde la teoría constitucional moderna y ejemplificados claramente en el régimen de excepción salvadoreño, demuestran la compleja tarea de equilibrar la protección de derechos individuales con las necesidades colectivas de seguridad y orden público. La aplicación de los principios de proporcionalidad desarrollados por Alexis evidencian que incluso las restricciones más severas a los derechos fundamentales deben mantener una coherencia con los principios del Estado de Derecho, preservando siempre el núcleo esencial de estos derechos y sometiéndose a controles jurisdiccionales efectivos que garanticen su temporalidad y proporcionalidad. Todo ello en aras de alcanzar un equilibrio entre la seguridad pública y la protección de derechos fundamentales de los ciudadanos. Les agradezco nuevamente por su atención a estos videos y los esperamos en la próxima sesión.